¿Cómo están, estimadas y estimados estudiantes del curso de Diseño y Evaluación de Proyectos Sociales e Investigación? Continuando con este segundo video sobre necesidades humanas y sociales, vamos a revisar lo que significa el ciclo evolutivo y necesidades humanas. Cuando estamos hablando del ciclo evolutivo, se refiere a que, de acuerdo a la edad cronológica del individuo, ya sea hombre o sea mujer, estos individuos, o nosotros como individuos, tenemos diferentes necesidades. Por ejemplo, si nosotros pensamos la necesidad alimentaria de un niño pequeño, de un niño recién nacido, tiene necesidades diferentes a la de un niño de 3 años, por ejemplo, en el tema de tipo de alimento, consistencia del alimento, cantidad nutricional, etc. Asimismo, el ciclo evolutivo se determina a través de las etapas de vida. Vamos a ver más adelante, de acuerdo a lo que nos dice Erik Erikson, algunas características de estas etapas de vida, y este ciclo evolutivo viene desde un enfoque dialéctico del desarrollo. Miremos, Erik Erikson caracteriza al ser humano desde el estudio de fases evolutivas o etapas por la que atravesamos todas las personas. En este sentido, aquí Erik Erikson habla de las 8 etapas del ser humano. Dice la primera, comprendida desde el nacimiento hasta los 18 meses, él habla acerca de una etapa de la confianza básica y desconfianza, donde hay un vínculo muy fuerte entre el individuo con su madre. Y aquí hay, por supuesto, la vulnerabilidad ambiental es la que produce la desconfianza. El segundo rango de edad, el segundo espacio evolutivo, estamos hablando desde los 18 meses de los 3 años, donde Erikson los llama la etapa de la autonomía versus la vergüenza y la duda, donde empieza a haber un proceso de emancipación y habilidades y control, sobre todo tal vez del tema de esfínteres, y donde los niños empiezan a dejar esa absoluta dependencia de los papás para alimentarse, para otro tipo de cosas. La tercera etapa que describe Erikson es la iniciativa versus la culpa, comprendida entre los 3 y los 5 años, que es lo que nosotros conocemos como la etapa del juego, donde hay un desarrollo físico, donde hay un desarrollo de la vivacidad, donde los niñas son como muy vivaces, muy graciosos, y es un tiempo de constantes preguntas por parte de ellos hacia los adultos cuidadores. Una cuarta etapa es la laboriosidad versus la culpa, que está comprendida, digamos, lo que nosotros entendemos como la etapa de la educación básica, entre los 5 y los 13 años, donde se manejan demandas de aprendizaje, donde donde se corre riesgo, donde el niño y la niña se aventuran en esta aventura de aprender, donde también, pues, la curiosidad es parte de su desarrollo. Una quinta etapa entre los 3 y los 21 años, que estamos hablando de la etapa de la adolescencia, que Erikson la comprende como la búsqueda de la identidad versus la difusión de la identidad. Aquí estamos hablando de un crecimiento ideológico, de la necesidad de la identidad, donde hay una orientación valorativa, donde hay un desarrollo de su propia sexualidad y de su propia interpretación de la sexualidad. Hacia la sexta etapa, que le llama el intimidad frente al aislamiento, entre los 21 y 40 años, estamos hablando del adulto joven hasta la edad adulta, hay un desarrollo de relaciones íntimas y sufre sentimiento, dice, de aislamiento, pero básicamente es la etapa del desarrollo familiar, la etapa de la construcción de la familia y de la producción en torno a una familia. La séptima etapa, de acuerdo a los que nos menciona Erikson, es la de la generatividad frente al estancamiento, que se desarrolla entre los 40 y los 60 años. Estamos hablando de la edad más productiva de la persona, en cuanto a que culmina quizás sus carreras, sus estudios, van culminando su vida, sus profesiones van concretándose, van fortaleciéndose, van teniendo hijos que ya también van dejando el nido, etcétera, ¿no? Entonces es una etapa muy importante. Y la etapa número 8, que es la integridad frente a la desesperación, donde ya estamos hablando de la vida adulta avanzada o del adulto mayor, donde se va culminando el sentido de aceptación, realización por uno mismo, que es la etapa de la sabiduría, digámoslo desde este punto de vista, pero también de muchas otras vulnerabilidades, como se entendería. Entonces, Erikson nos habla desde el punto de vista evolutivo
nos habla de etapas, determinando que en cada etapa tiene necesidades propias, tiene requerimientos propios, demandas propios. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros podríamos pensar una intervención social dependiendo de nuestro público objetivo. Pensemos que vamos a trabajar con adolescentes, o no, que vamos a trabajar con adultos mayores, o tal vez la idea es trabajar con mujeres entre los 21 y los 40 años. Tendríamos que comprender que ese grupo, por estar comprendido en una edad, tiene ciertas características que les son comunes de acuerdo a su desarrollo evolutivo. Si avanzamos en este tema, nosotros podemos hablar acerca de las necesidades humanas, pero también hablar de las necesidades sociales. Cuando nosotros hablamos de estas necesidades desde lo humano, tenemos que entender que el concepto humano también involucra el concepto de lo social, de lo histórico, de lo político. Así, desde este punto de vista deberíamos decir que las necesidades no son iguales, son diferentes en naturaleza y en prioridad. Esto significa que las necesidades sociales pueden ser relativas, interactivas y ligadas. ¿Qué significa que es relativo? Que lo que es muy importante para un grupo tal vez no lo sea para otro. Y en otro sentido podríamos decir que una necesidad interactúa o genera otra, o digamos que están ligadas. Entonces, cuando nosotros podemos hablar de estas necesidades, el desarrollista, el diseñador de proyectos, el proyectista, el interventor social, debe mirar que a lo mejor la necesidad a la cual yo estoy percibiendo como profesional, tal vez realmente tiene detrás algo algo con lo que está interactuando, algo con lo que está ligado, y realmente esta necesidad no es la base del problema, sino que tengo que analizar si hay otras, así en una lógica de causa-efecto. Desde esta lógica tendríamos que mirar con más detenimiento y más a profundidad qué tipo de relaciones tiene la necesidad en medio de un colectivo. Continuando con el análisis de necesidades humanas, tenemos que hablar del trabajo de Abraham Maslow. Este hombre, cuando empieza a caracterizar aquellas cosas que nos son comunes a todos, aquellas circunstancias, llamémosle necesidades, que no son comunes a todas las razas, que no son comunes a todas las edades, que no son comunes a todas las condiciones sociales por el hecho de ser humanos, también descubre que hay cosas que nos hacen diferentes, que nos diferencian en cuanto a las necesidades que poseemos. En este sentido, los trabajos de Maslow terminan haciendo una declaratoria para toda la humanidad, cuando menciona o clasifica las necesidades dependiendo de su naturaleza o de su característica. Así el trabajo de Maslow determina esta pirámide donde nos dice que lo primero que se necesita satisfacer, o en la parte más baja de la pirámide, se encuentran las necesidades fisiológicas, es decir, las necesidades que nos permiten estar vivos, como la respiración, la alimentación, la homeostasis, que es el equilibrio biológico de los seres vivos, la necesidad de reproducción y, en el caso del ser humano, también la necesidad de sexo como placer, la necesidad de descanso, la necesidad de tener un metabolismo eficiente, un metabolismo con todas las condiciones para sostener la vida. Entonces, esta es la primera necesidad que nos es común a todos los seres humanos. La segunda necesidad es una necesidad de seguridad. La seguridad que nos ofrece el grupo, la seguridad física, el que nos da el empleo, que nos da la trayectoria, la necesidad de tener acceso a ciertos recursos, la seguridad que es cubierta por la familia, por la salud pública, etcétera. En este caso es una necesidad, por ejemplo, tener la seguridad de una normativa estable, digámoslo así, leyes para todos. Es necesario esa sensación de seguridad que nos ofrece tener un Estado que es para todos y que no propone normas, reglas, leyes solo para unos y para otros no. El siguiente estadio de la necesidad, de acuerdo a la opinión de Maslow, es la necesidad de afiliación, es decir, la necesidad de tener una pertenencia, de tener un lugar, de tener un arraigo. Por eso la necesidad de amistad, de afecto, de intimidad sexual, de familia, de todo lo que nos permite ser seres sociales, ¿no?
La siguiente es la necesidad de reconocimiento. Quizá la primera necesidad no es del reconocimiento ajeno, sino de mi propio autorreconocimiento, es decir, de poder valorarme a mí mismo, de poder evaluarme a mí mismo y determinar cuáles son mis fortalezas y mis debilidades. Ser no solamente consecuente, sino ser objetivo en este sentido, la necesidad de reconocimiento, de poseer la confianza de mis pares, el respeto de mi sociedad, el respeto de mi colectivo, lo que en muchos casos se llama éxito. Y el último escalón, de acuerdo a las necesidades descritas por Maslow, es la de autorrealización. Estamos hablando ya, podríamos llamarlo desde otro punto de vista, madurez moral, madurez en la espontaneidad, en la vivencia fuera de prejuicios, de haber conocido la verdad, de haber construido de alguna u otra manera nuestra realidad, de haber sido parte de nuestro propio desarrollo, de haber asumido nuestra vida las riendas de nuestra vida en nuestras manos, ¿cierto? De haber guiado y determinado los caminos y el horizonte de nuestra vida. Desde ese enfoque, Maslow nos habla de que hay necesidades que son primarias para poder conseguir otras que se encuentran en un nivel más alto. Yo no puedo pensar, por ejemplo, en una necesidad de suplir necesidades de autorrealización cuando quizá no puedo suplir las necesidades fisiológicas básicas. Desde este mismo esquema se han planteado otras propuestas metodológicas, conceptuales y explicaciones humanas alrededor del trabajo de Maslow, como miramos aquí. Aquí, por ejemplo, hay un trabajo mucho más elaborado donde ya hablamos de otro tipo de necesidades. Lo pongo simplemente como ejemplo. Donde la primera, la parte más baja de la pirámide, la parte de base de la pirámide, me habla de la salud física. Entendiendo salud física no solo como la ausencia de enfermedad, sino salud como plenitud. En segundo lugar, hablamos de la salud psicológica. En tercero, las relaciones interpersonales o la parte social. Cuarto, la autorrealización, que hablaba del autorreconocimiento. Quinto, la inclusión social, el ser parte de una comunidad, de un colectivo. Sexto, el bienestar socioeconómico, que nos habla del acceso a los recursos. Séptimo, ya desde el punto de vista de los derechos, estamos hablando del goce de derechos humanos que cobijan a todos los individuos, hombres y mujeres de una sociedad. Entonces, cuando miramos desde este punto de vista, no solamente las necesidades humanas, sino cuando ya podemos hablar de necesidades humanas, o necesidades sociales, tenemos que decir que estas necesidades ya se las puede caracterizar de una forma más concreta. Por ejemplo, necesidades de infraestructura y servicios básicos, la necesidad de protección social, de reconocimiento y apoyo social colectivo, de adquisición de habilidades personales, de mejora de la convivencia, de acceso a conocimiento, materiales y equipos, de creación de redes sociales y de apoyo, necesidades sociales como de participación social, de empoderamiento y de adquisición de competencias sociales elaboradas. Es decir, que cuando nosotros pasamos quizá de este tipo de reconocimiento de la situación social y cuando ya las trasladamos hacia necesidades sociales mucho más concretas, como estas, nosotros ya podemos integrar los esfuerzos, las capacidades, las competencias, los recursos de una institución en programas y proyectos más concretos como los que miramos aquí, por poner un ejemplo. A continuación vamos a hablar de lo que son las necesidades sociales y los derechos humanos. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos es importante que hagamos un análisis histórico de cómo han sido los modelos de intervención social, cómo han sido los modelos cuando, por ejemplo, en el tema de cooperación internacional, los países con más recursos, los países llamados desarrollados, han hecho intervenciones en países en vías de desarrollo. Aquí hay algunos modelos que podemos analizarlos, por ejemplo el modelo desde el punto de vista asistencialista, un modelo educativo también que se ha aplicado en el país, el modelo de autogestión y finalmente el modelo de derechos humanos. Cada uno de estos de alguna manera es el modelo histórico que en algún momento la cooperación, los estados, los gobiernos han ejecutado en los colectivos que han denominado o que han llamado como vulnerables o como necesitados de intervención social. ¿Cuáles son las características de cada una de estas?
Miremos, si nosotros miramos el modelo asistencialista está enfocado en la carencia del individuo, es decir, conceptualizaba al individuo como un ser que necesitaba, que era necesario asistir, proteger y brindarle, darle, porque es alguien que no tiene. Desde el punto de vista educativo, la intervención se hacía entendiendo que el individuo tenía alguna falta de destreza, es decir, una habilidad, una competencia que podía ser desarrollada, pero que no había sido. Desde el punto de vista de la autogestión, la intervención se hacía pensando en que el individuo tenía dependencia de otros, es decir, no era autosuficiente. Y finalmente, cuando hablamos del derecho, del enfoque o modelo de derechos humanos, se interviene socialmente entendiendo que el colectivo o el individuo, al individuo se le incumplen los derechos. Si nosotros avanzamos un poco en estas conceptualizaciones, miramos que en el modelo asistencialista la intervención le ayudaba a superar carencias del otro. Pero aquí el problema es que el que controlaba, el que tenía el control de la situación siempre era el cooperante, el que asistía al asistido. Aquel era el que tenía el control. Entonces se generaba una dependencia. En el punto de vista educativo, cuando se conceptualizaba que había una falta de destreza, había una relación de maestro-estudiante entre el proyectista y los beneficiarios. Pero aquí también era una mirada más desde el punto de vista del profesional, del maestro que tenía que generar destrezas, pero nunca le preguntaba al beneficiario cuáles eran las destrezas que quería generar o que él pensaba que debía desarrollar, sino que ya había un modelo y ya había una clara definición, ya había un programa, ya había unos contenidos que era lo que tenía que hacer, y el beneficiario no tenía posibilidades de generar o de tener algún tipo de influencia sobre este sistema. Desde el punto de vista del modelo de autogestión, ya al beneficiario se lo entiende como un cliente. Entonces el cliente ya tiene una posición mucho más fuerte frente a la intervención social. Entonces aquí nosotros tenemos que la relación es de que el cliente es un consumidor de un servicio, y al ser un servicio, el cooperante, digamos, o el interventor, tiene que escuchar al cliente sobre qué quiere recibir, cómo lo quiere recibir, de qué condiciones lo quiere hacer, y en una retroalimentación permanente. Desde el punto de vista de los derechos humanos, ya el individuo, el beneficiario, ya no es ni asistido, no es el estudiante ni el cliente, sino es la persona, el individuo sujeto de derechos. En este sentido, si es sujeto de derechos, digamos que el individuo, al tener esta condición, es también el modelador de su propio futuro. Finalmente vamos a hablar de los principios de la intervención social. Aquí es necesario entender que intervención social debe tener algunas características para ser entendida como tal. La primera es que este es un proceso de actividades formales y organizadas, digamos que prácticamente son institucionales, en donde no son las de iniciativas personales o acciones aisladas, familiares o individuales que pueden surgir de manera espontánea. Por ejemplo, una intervención social no es la iniciativa del grupo de amigos que en época de Navidad recolectan caramelos, juguetes, ropa, alimentos, cuadernos, que puede ser muy loable, ¿cierto? Y reconocido socialmente, pero sigue siendo una acción que no es formalizada porque no es organizacional, no es institucional, sino que es de carácter pues personal, digámoslo en este sentido. En segundo lugar, la intervención social responde a necesidades sociales y no necesariamente a demandas sociales. Es decir, que la intervención social está empeñada en responder las necesidades, no necesariamente las demandas. Eso implica que tiene de base ya tiene estudios, o sea, tiene contemplado estudios, diagnósticos, líneas bases sobre las cuales debe moverse. En tercer lugar, tenemos que decir que la intervención social tiene como fin prevenir, reducir o corregir los procesos de exclusión social.
Y de la misma manera tiene como objetivo también el fortalecer los procesos inclusivos y de participación. Y en cuarto lugar, la intervención social está legitimada por la sociedad, es decir, está regulado desde la política y la gestión pública, ya sea por un ministerio, por una personería jurídica, ya sea desde el punto de vista institucional, como en este caso la universidad, y así. Muy bien, con esto terminamos este segundo video de lo que son necesidades humanas y sociales. Si tienen alguna inquietud, pues no duden en escribir. Estoy gustoso de poder no solamente responder, sino que en este proceso de mutuo aprendizaje que tenemos, poder direccionarnos para poder crecer como profesionales y seguir aprendiendo. Gracias por su atención. Nos vemos pronto. Hasta luego.